Hola, buenas tardes a todos, jóvenes. Buenos días a todos, bienvenidos. El día de hoy nos encontramos en Jalapa, Veracruz, para llevarles a ustedes una obra de arquitectura muy sencilla. Es una casa que nos gustó mucho, que está dentro de un fraccionamiento de casas pequeñas. Son casas aproximadamente de 5 metros de frente, fíjense, casas seriadas, que básicamente es donde vive la mayoría de la población de México y probablemente de América Latina, jóvenes. Por eso vamos a tratar de llevarles cada vez más viviendas pequeñas para que nos podamos dar algunas ideas de cómo orientar mejor las casas, de cómo diseñarlas mejor y cómo generar quizá una mejor calidad de vida. Esta casa está en esquina. Este es uno de los terrenos que conservan mayor dimensión de terreno. Entonces siempre las casas van a tratar de mantener las mismas dimensiones para que no se eleve el costo, porque ya de por sí el costo va a ser un poco mayor porque tiene más terreno. Pero la casa trata de conservar el metraje. Pero como es una esquina y como es una casa que los propietarios le dan cariño para que se rente, le generaron esta cubierta. De hecho, si se fijan, es la única del fraccionamiento que tiene cubiertas para los coches. Es una estructura de acero con una lámina de policarbonato, parece, que realmente le ayuda a la fachada y le ayuda pues a las personas que lleguen aquí con coche. Y fíjense, la verdad es una distribución que me gustó mucho. O sea, vamos a utilizar nuestro querido láser Bosch para llevarles a ustedes todas las medidas de este proyecto. Por ejemplo, esta. La dimensión entre las columnas, fíjense, 3 metros 14. 3,14 suficiente para que un estacionamiento de un coche que mide alrededor de 2,50 nos deje un espacio para poder caminar sin chocar con el coche, cosa que ya se agradece bastante. Y aquí ingresamos. Y fíjense cómo el espacio se articula. Me gustó esto, ¿no? Tenemos un espacio de sala, compacto, pero bien aprovechado. Fíjense, de la puerta al muro tenemos 2 metros 13. Las escaleras es un detalle que hace que el espacio se sienta más grande. Las escaleras, como tienen estas huellas de madera muy cálida, que le dan un toque de elegancia. Creo que si todos estamos buscando hacer estas viviendas que son pequeñas y queremos que se vean más grandes y más elegantes, creo que podemos optar por pisos de colores claros. Fíjense cómo ni siquiera es un porcelanato, es un cerámico, pero como tiene un formato de 1 metro por 50 centímetros, en el sentido longitudinal te da una sensación de que la casa es más larga, el espacio se alarga, es más profundo. Fíjense cómo se aprovecha de este lado para el comedor, una pantalla para las personas que quieran ver la televisión, porque fíjense, en el espacio interior tenemos 4 metros 50, 4,50 de muro a muro. En este sentido, para los que quieran hacer una distribución similar, tenemos 4 metros. Las escaleras tendrán 1 metro de ancho, por lo que nuestra sensación espacial es de que este espacio mide alrededor de 5 metros. Pero después crece un poco más por el vestíbulo de las habitaciones y el baño de visitas. Si nos venimos para acá, está la cocina. La cocina en este sentido hemos visto que es una buena forma de solucionar el tener una recámara en planta baja. ¿Por qué? Porque como tenemos el jardín en la parte de atrás, necesitamos ocupar el espacio de los 5 metros que tiene el terreno para la recámara. Entonces eso genera que una cocina se vuelva lineal, ¿verdad? De esta forma alargada. La cocina mide 1,42, pero no se me hace mal porque de pasillo tenemos 85 centímetros, fíjense. 85 centímetros que nos permite movernos bien. En el otro sentido, en el largo, mide 4 metros. Entonces en 4 metros ya caben cosas, jóvenes. Tenemos el refrigerador, tenemos una buena cubierta para la parrilla, la tarja pegada. Generalmente esto es lo que vemos, la tarja pegada hacia la ventana, ¿verdad? No sé por qué. La luz, alguno pensaría, ¿verdad?, que pegarías la estufa, que porque los olores saldrían más rápido, pero aquí es diferente.
Sin embargo, los materiales, y ni siquiera son materiales tan costosos. O sea, esto no es una piedra, esto es una melamina, ¿saben? Es una melamina, pero tiene buena apariencia. La parte de arriba son melaminas, y de hecho las dos son melaminas, tanto arriba como abajo. De este lado, abajo de la escalera tenemos el medio baño. La clave para que este medio baño funcione, jóvenes, es este escalón. Es un escalón, les voy a decir de cuánto. Es un escalón de casi 20 centímetros. Entonces, esos 20 centímetros, ¿qué te permiten? Fíjense que la escalera tiene un juego de abanicos, ¿ya vieron? Abanicos les llamamos a los escalones que van en triángulo. Al tener 3 escalones en un descanso, a eso le llamamos abanico. Entonces, para que podamos tener este baño, necesitamos, fíjense, un 87 centímetros en el tercer escalón del abanico, del segundo abanico. Entonces ya un 87 centímetros ya te permite sentarte en la taza sin chocar, porque si se fijan, el que está justo al centro de la taza mide 1,68. Entonces, sentado, pues solamente Michael Jordan podría chocar con su cabeza en ese escalón. Los demás, creo que no. Y creo que ni Michael Jordan, porque Michael Jordan creo que apenas mide 2 metros. Pero quizá Shaquille O'Neal sería otro cuento. De este lado, fíjense, otra vez regresando al tema de cómo se articula el espacio. 1,22 y cabe muy bien una torre de repisas con cajoneras y un área de colgado de largos o cortos. Entonces yo creo que para una recámara de niños puede ser suficiente este closet, inclusive para mí. Quizá le pondría solamente otro tubo y con eso sería suficiente, ¿eh? Realmente yo no necesito mucho más. Y creo que es algo importante que aprendamos a vivir con menos, jóvenes. Fíjense cómo para hacer más económicas las viviendas, todo cuenta. El marco de la puerta, se fijan que no es de madera, es de metal. Entonces, este marco ya va a ser mucho más económica la puerta. La puerta tiene un diseño como de madera, ¿verdad? Realmente no es madera, es un aglomerado. Y tiene una veta con pintura que le da un efecto y una apariencia como si fuera madera. Está bien trabajada. Y creo que eso es la clave de mantener un costo bajo en la construcción. Tener materiales económicos pero bien trabajados, con buena calidad. Porque aunque no sea madera, yo no me quejo, ¿saben? O sea, se ve bien hecho el trabajo. Por ejemplo, acá, estos escalones sí le dan otro toque, porque estos escalones sí son de madera. Entonces, si se fijan, el espacio que tenemos aquí es suficiente, ¿eh? O sea, yo creo que una familia hasta de 2 hijos puede vivir sin ningún problema aquí, ¿eh? Fíjense qué bonitos los escalones. Es que rápidamente se ve, ¿no? La calidad de los materiales, la calidad de la ejecución de una obra. Creo que es difícil ocultarla. Un juego de un tragaluz bastante agradable. Y esto también es bastante agradable, fíjense. Cuando estamos diseñando casas, que los distribuidores de la planta alta son pequeños, se vuelve solamente como un cuadrito de 1 por 1 en donde te distribuyes a las distintas habitaciones. En plano se ve eficiente, ¿verdad? Porque no tienes casi pasillos, pero en la realidad se ve pequeño. Ese es un consejo que yo les puedo dar. Una planta alta con un pasillo muy chiquito se siente apretado. Entonces este espacio, aunque no quepa realmente un sillón, te da una sensación de amplitud. Aquí puede ir un librero, aquí puede ir un escritorio, un mueblecito, un closet de blancos. Pero esto, el salir de tus habitaciones y tener un espacio así de amplio, estoy seguro que más de uno quisiera vivir en esta casa, ¿saben? Ahora vamos a ir a las habitaciones. ¿Qué les parece? Son recámaras amables, ¿eh? Saludan cuando llegas. Y fíjense qué bonita vista.
Los closets no son muy grandes, fíjense. Aquí que tenemos 3 metros por 3,14. O sea, te cabe una cama king size. Una cama king size cabe aquí perfecto. ¿Por qué? Porque la cama king size mide 3 metros. Esta cama que está aquí es una cama queen size probablemente o matrimonial. Pero ya la cama king size de 3 metros sí cabe. Y además tienes un pequeño balcón. Le da otra vista y con un atardecer así de bonito. ¿Quién no quisiéramos vivir aquí? Y fíjense, la cubierta de la cochera que parecía de acrílico es de lámina, ¿eh? Pareciera que es de lámina, pero una lámina transparente. Y me llamó la atención porque uno a veces pensaría que los balcones no se usan. Levante la mano el que tenga un balcón en su casa, que ya es un privilegio, y ahora levante la mano el que lo use. Me llamó la atención ver esas 2 sillitas que están por allá, que me hace pensar que la pareja que vive en esa casa disfruta un cafecito en la mañana, disfruta un tecito en la tarde, una cervecita, ¿por qué no? Un cigarrito. Todos debemos de tener gustos, jóvenes, pero bien equilibrados. Y de este lado, esta es la recámara principal. Entonces, si se fijan, tenemos un closet más o menos de la misma medida del de la planta baja. Es un closet de 1,30 m, pero que otra vez me parece que no está mal. Y fíjense este detalle, o sea, la casa está muy bien diseñada. O sea, cualquier otro arquitecto que hemos visto, inclusive que hemos visto en el canal, muchos cometemos el mismo error, nosotros mismos lo hemos hecho, de abrir la puerta y que la puerta bloquee la otra. Pero si se fijan, por el espacio a veces es complicado que no suceda. Sin embargo, estos arquitectos lo consideraron bien, porque si se fijan, las 2 puertas no se tapan completamente. O sea, se traslapa un poco, pero esta mocheta, que le llamamos estos muros cortos, esa mocheta es importante, porque es la que te permite que cuando abres la puerta no bloquee el acceso a la otra. Son pequeñas cosas como esas que nos hacen creer que esta casa fue bien diseñada. Qué bonito el baño. Los muebles de baño están perfectamente bien dimensionados, ¿eh? ¿Por qué? Porque los lavamanos, fíjense, esto no mide mucho. 30 centímetros el lavamanos. El mueble poco menos de 40. Y eso es lo que te permite que este baño pueda funcionar, porque realmente, ¿cuánto mide? 1,25. Según el libro de las medidas de una casa del arquitecto Fonseca, que le mandamos un gran saludo, nos educó a más de uno aquí en México cuando menos, él dice que la medida mínima de un baño debe de ser de 1,25, de un sanitario. ¿Por qué? Porque es la medida para uno estar sentado cómodamente y poder tener, como está en este baño, la papelera enfrente de ti, y poder tener 60 centímetros para poder caminar hacia la regadera. Entonces, si ya ustedes tienen un baño, vayan a medir en este momento su baño y miren cuánto, sí, qué dimensión tiene. Si mide 1,25, significa que su arquitecto los quiere. La regadera, súper cómoda. Jóvenes, si viven en Jalapa, yo les recomiendo que se compren estas casas. Tienen la garantía Cota Paredes, 86 centímetros, 1,20, lo mismo 1,20 menos el espesor de los muros de recubrimiento. El pequeño gesto de la linternilla, que está muy bien para ventilación natural, iluminación natural. Y me llamó la atención este gesto. Esto es algo muy, muy del centro del país. Las losas de los baños siempre tienen este escalón para dar las pendientes a los tubos. No se ve tanto en Jalisco, no se ve tanto en otros lugares. Y solamente ese es el closet, ¿eh? Ahora sí que la pareja que vive aquí o la persona que vive aquí, pues tiene que vivir con poca ropa. Es necesario, jóvenes. Debemos de quitarnos esa costumbre de estar cambiando de guardarropa cada mes. Mucha gente cada mes, se los juro. Pero muchos otros es cada varios años. Ok. Me encanta el diseño, fíjense. O sea, como unos espacios reducidos, pero con estos tonos blancos y maderas claras,
luce genial. Hasta esto me encantó. O sea, el mismo azulejo que sube la pieza completa, le colocan unos perfiles de aluminio en los contornos para que tenga pues un cierre la pieza más elegante y más funcional también, para no estar viendo ahí el pegapiso en un costado. Me parece que está muy bien trabajado. Inclusive si se fijan el cancel del baño, ¿no? Con esta película satinada para darle privacidad al bañista. Y el trabajo del azulejo de los pisos muy bien también, porque si se fijan tiene ese rayado antiderrapante muy muy pertinente en un espacio de baño, y su buena ventilación y su escaloncito. Cuidado con el escaloncito, jóvenes. Trabaja muy bien. O sea, la casa tiene 3 recámaras. O sea, les diría, fíjense jóvenes, les diría que esta casa tiene alrededor de 125 metros cuadrados de construcción y no mucho más. O sea, todas las recámaras miden lo mismo. Oye, me agrada, Aquí ya el diseño de las colchas es otro. Yo me hubiese seguido con el mismo rango de los colores claros, pero lo mismo, ¿no? 286 por 313, sin closet. Entonces, son espacios cómodos. Si se fijan, aquí ya caben 2 hijos. Muy, muy bien. Todas las recámaras con su pantalla, te puedes dar una idea de la dimensión del espacio. O sea, si tienes 2 hijos, pues aquí una sola cama, o las 2 camas, y pues un juguetero en los muros, empotrados. En la parte de abajo, otra recámara de estudio. Creo que está muy, muy bien, jóvenes. Inclusive si hiciese falta, se podría mandar a hacer un mueble aquí en este muro para colocarle un poco de todo, ¿no? O sea, todo el almacenamiento que le hace falta a los closets principales, se puede diseñar un mueble aquí que vaya en L, que le deje este espacio para las ventanas, que se vea muy bien, y funcionaría perfecto. Yo creo que es una gran casa en menos de 130 metros cuadrados, sin duda, súper funcional. Habría que ver el precio. Por favor, dejen sus comentarios preguntándose cuánto cuesta. No lo sabemos, nadie nos pagó por hacer este video. Lo que queremos es compartirles buenos proyectos de casas pequeñas, económicas, sencillas, que puede ser la primera casa de más de uno, ¿saben? A veces soñamos con las casas del canal y nos preguntamos cómo llegar a obtener una casa así. Muchas veces preguntan en qué trabajan las personas, ¿verdad? Para que habitan esas casas. Y realmente yo creo que todo tiene un camino. La vida es una escalera y hay que ir subiendo escalón por escalón. Y estas casas pueden ser el primer escalón en la escalera para llegar a vivir en una mansión, jóvenes. Porque para muchas personas, acuérdense que la verdad no existe, todo es una perspectiva. Para muchas personas se los juro que esto es una mansión. Se los garantizo. Ojalá que algún día ustedes puedan vivir en una mansión como esta y poco a poco ir saltando de nido en nido, como las águilas. Espero que les haya gustado este video, jóvenes, y si les gustó, denle like, denle compartir, dejen sus comentarios si quieren que sigamos visitando casas pequeñas en todo el mundo. Ahorita estamos aquí en Veracruz, en Jalapa. Vean qué belleza de cielos. Ustedes ya lo saben, yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!